tanto, comienza la jornada del jueves, que se inicia con esta mesa que lleva por título ¿Están seguros los datos de los ciudadanos? A propósito del Esquema Nacional de Seguridad y de Administración. Él es Ignacio Alamillo, licenciado en Derecho, abogado de los ilustres Colegios de Madrid y Reus, director general de Astrea, la infopista jurídica, desde mayo de 2009, director de innovación de Logalty, desde abril de 2009. Ha sido consultor senior en seguridad de la información, adscrito a la Dirección General de la Sociedad de la Información, donde ha participado en la negociación del Esquema Nacional de Seguridad, y además es miembro de varios grupos directivos europeos, como por ejemplo el de la seguridad de redes y de la información de la Unión Europea. Y le cedo el turno de la palabra. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, el obligado agradecimiento tanto a Julián como al resto de la organización por la invitación y, desde luego, reconocer la brillante presentación que ha hecho Javier, para la cual ya vengo preparado, porque, lógicamente, ya imaginaba que después de él no quedaría mucho espacio para explicar ninguna orientación de corte generalista sobre el esquema. Por eso he decidido ir un poco más a saco y el alinearme con esa imagen de los tres cerditos que él ha planteado y que me parece encantadora. Sobre todo porque cuando leamos la legislación en profundidad vamos a ver que realmente la casa estándar es de paja. La casa que nos marca el legislador que hagamos es débil, es endeble. Y es endeble en términos de derecho administrativo, lo cual nos lleva al título, la inseguridad manifiesta y clara, cosa que avanzo desde ahora, de la gestión documental electrónica por parte de las administraciones públicas, tanto en la Ley 11/2007 como en el Esquema Nacional de Seguridad. Cosa que, lógicamente, debe preocuparnos porque los documentos, como sabéis, son un elemento esencial del cuadro de garantías de los ciudadanos frente a la actividad administrativa, que es precisamente lo que regula la Ley 11/2007 y el Esquema Nacional de Seguridad. Por tanto, y sin perjuicio de que todo lo que ha explicado Javier es correctísimo, pues quizás tendremos que ser un poco críticos con el texto, ver que, además de algunas cosas pues muy bien puestas, que lógicamente están ahí, que son encomiables, pues tienen algunas cosas no tan bien puestas, y que realmente nos podemos encontrar con administraciones que sean muy inseguras en términos de actividad administrativa formalizada, mientras que nos podemos encontrar administraciones que sean muy seguras. Por tanto, si recordáis la pregunta, ¿no? ¿Están seguros los datos de los ciudadanos gestionados por las administraciones públicas? Pues mire, depende. Lo que sí les puedo avanzar es que si solo cumplen con la ley, no están seguros. Hay que ir más allá y bastante más allá de lo que ha dicho la legislación. Por tanto, claro, tenemos un tema de contenido y eso significa que ese análisis de riesgo al que se ha referido Javier en varias ocasiones, pues va a ser muy importante. Va a ser muy importante que entendamos realmente cuál es nuestro negocio como administración pública, que entendamos que, pues, efectivamente, dentro de los diferentes marcos regulatorios, ¿no? Protección de datos de carácter personal, pero también administración electrónica, tenemos ciertas responsabilidades que se traducen en derechos de los ciudadanos y que, por tanto, deberemos gestionar quizás por encima de las categorías del esquema los documentos electrónicos, que, por cierto, son los principales contenedores, junto a las bases de datos, de los datos, de las informaciones de los ciudadanos que gestionamos las administraciones públicas. Y en eso, pues sí, es cierto que hay que tener una visión un poco crítica, pero con la voluntad siempre, ¿verdad?, de integrar a la hora de implantar el esquema todas estas reflexiones en análisis de riesgos y, como veremos al final, establecer medidas complementarias, que es una cosa que ha previsto el esquema, para poder realmente trabajar esta cuestión adecuadamente. Fijaos que esas reflexiones surgen de un proyecto que ha liderado la Universidad Autónoma de Barcelona sobre buenas prácticas en la gestión de los gobiernos locales, con una voluntad muy fuerte de eliminar todas posibles prácticas y hacer recomendaciones que reduzcan toda posible práctica de fraude en el gobierno local y en otras administraciones públicas. Hablar de fraude es algo feo, pero ciertamente tenemos que considerar también pues esta problemática y también ha salido, ¿no? Tenemos enemigos internos, tenemos enemigos externos y en cuanto los chicos malos aprendan cómo hacer dinero con la administración electrónica, lógicamente nos podemos encontrar con un problema importante. Por tanto, de alguna manera, pues tenemos que ser un poco estrictos cuando hablamos de seguridad de la información y no complacernos en un sencillo y estricto cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad que podría llevarnos a consecuencias pues bastante gravosas. Por tanto, primera reflexión, ¿verdad? Las administraciones públicas, que son las destinatarias de esta normativa, son el sujeto obligado por la Ley 11 y, por tanto, por el Esquema Nacional de Seguridad, que tiene exactamente el mismo ámbito de aplicación, pues se encuentran, como sabéis, sujetas a la formalización escrita. El procedimiento administrativo electrónico es un procedimiento formalizado, igual que el procedimiento en papel. Por tanto, el resultado de ese procedimiento formalizado, que es el documento electrónico, el expediente electrónico y la gestión de ese expediente, va a ser un activo fundamental que, en mi opinión, está insuficientemente tratado en la legislación. Y lo podemos ver, ¿verdad? Esto salió también en la presentación anterior.
Se nos dice ya en el artículo 1 de la ley, cuando se habla del objeto, en el segundo apartado, pues que las administraciones públicas deben utilizar estas tecnologías asegurando la disponibilidad del acceso, y yo pongo en negrita, ¿no?, la integridad de la documentación, la autenticidad de la documentación, la confidencialidad cuando sea preciso, por supuesto. Aquí hay un impacto muy fuerte de la LOPD y de los marcos sectoriales, por ejemplo, sanitario y otros donde tenemos deber de secreto más fuerte, ¿no?, más reforzado que en la propia ley administrativa. Y desde luego la conservación. Atentos al derecho del ciudadano a la conservación del documento electrónico, que le permite prescindir de conservar en su casa y luego venir a reclamar a la Administración que le demos el documento que en su día produjimos, tanto para llevarnos a juicio como Administración pública como para ir a juicio frente a otro particular. Con lo cual, de alguna manera, esa conservación va a ser clave. Y eso es un cambio sobre lo que hacíamos en el papel. En papel, nosotros le dábamos pruebas en papel al ciudadano que él conservaba. Y el derecho a la conservación, que no estaba formalizado en ninguna ley, era solo parcial. Y las juntas clasificadoras superiores, las comisiones calificadoras superiores de documentos, hemos venido destruyendo ingentes cantidades de papel, incluso a pesar de que pudieran tener algunos efectos legales. La ley de administración electrónica viene a reforzar esa posición de garantía al ciudadano en cuanto a la conservación y, por tanto, la conservación segura, una conservación donde no se alteren las propiedades de autenticidad y de integridad del documento electrónico. ¿Y ello dónde? En el ámbito de la ley. Porque esto no es la LOPD, en el ámbito de la ley. El ámbito de la ley es la actividad administrativa, la actividad interadministrativa y las relaciones electrónicas con los ciudadanos. Todo lo demás está excluido. E incluso dentro de lo que es la actividad administrativa también hay algunas cosas que se pueden excluir cuando el impacto, lo cual requiere análisis que se debe realizar de riesgos, sea tan mínimo que no justifique adoptar medidas de seguridad. Principios legales conocidos son en materia de seguridad informática. Desde luego, el principio de protección de datos de carácter personal, algo que le preocupa al legislador constantemente, sobre todo que los datos personales, y con razón, estén bien protegidos. En caso de un conflicto de derechos, sabemos que cede en general ante la LOPD el resto de normativa. En general debe ceder. Debemos rediseñar muchas cosas para que, incluso cuando publicamos informaciones administrativas con ley habilitante, publiquemos lo mínimo siempre, seamos respetuosos con el derecho fundamental, y por tanto esto aparece en la ley. Y impacta en cómo construimos las aplicaciones y cómo protegemos los activos informacionales de esas aplicaciones. Principios de accesibilidad. Fíjense ustedes que yo tengo que poder acceder a la administración electrónica y para eso frecuentemente debemos reducir el nivel de seguridad. Una administración electrónica tan segura, fuera inaccesible, iría contra los principios legales que deben informar nuestra actividad en la red. Y luego los dos más clásicos, ¿verdad?, los más evidentes. Principio de seguridad, que sería el umbral mínimo de medidas de protección que yo debo establecer. El legislador lo configura como el equivalente a lo que sucede en el procedimiento en papel. No me aporte usted menos garantías. Y eso en realidad va a ser todo un ejercicio que luego haremos para llevarlo al análisis de riesgos y, ¿no?, de forma complementaria, pues no me ponga usted más medidas de las que tocan, ¿no? El principio de proporcionalidad. La seguridad debe ser proporcional al medio, al canal, lo cual justifica que a veces adoptemos medios de comunicación con el ciudadano que no son tan seguros como cabría utilizar. Hoy en día no existen muchos sistemas que puedan cumplir la muy rigurosa ley de administración electrónica. Todos los SMS que enviamos, por ejemplo, para avanzar notificaciones, pues ciertamente los enviamos y bien enviados están, pero desde luego no cumplen con los requisitos del artículo 27 desde ningún punto de vista. Sin embargo, como avanzamos una notificación que haremos en papel, parece no haber demasiado problema. Por tanto, hay un principio de proporcionalidad que es interesante. Y esto se plasma en derechos de los ciudadanos. Claro, resulta que el legislador ha creado un derecho a la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos, ¿no?, y por tanto los documentos electrónicos que tiene la Administración con nuestros datos, con nuestras informaciones, con nuestros, en el fondo, como garantía de nuestros derechos, del resto de nuestros derechos. Y eso es muy importante. Hay que ponerlo en relación, como dije antes, con la conservación, el derecho a la conservación en formato electrónico por las mismas administraciones, y esto dice expresamente: los documentos electrónicos son parte de un expediente. Luego, de alguna forma, yo me estoy centrando ahora en una visión solo del documento electrónico. Voy a dejar fuera bases de datos que en principio estaríamos tratando tanto en el mundo del papel hoy en día, incluso en la evaluación documental de otra forma, de lo que son los expedientes, que al final no tiene derecho a acceso, puede pedir copias, me lo puede reclamar el juez y tendré que remitirlo a sede judicial, y que realmente va a ser el contenedor electrónico de esas actuaciones que han afectado al ciudadano y que, por tanto, él tiene derecho a que sean fiscalizados judicialmente. Lo cual, al final, pues nos lleva un poco a la preocupación que yo voy a manifestar en cuanto a las insuficiencias de seguridad del esquema.
Conectado con esto, desde luego el legislador ha hecho bastante bien en este caso en crear dos derechos accesorios. Uno sería el de obtener la identidad electrónica, porque claramente no es posible que continuemos teniendo ciudadanos sin identidad electrónica para implementar esta ley. Si yo no tengo identidad electrónica, no puedo consentir que usted vaya a buscar mis documentos a otras administraciones públicas. Si yo no tengo identidad electrónica, no puedo consentir expresamente, dice el legislador además, para que usted me envíe una comunicación electrónica o me notifique electrónicamente. Y esto se complementa con la utilización de otros sistemas de firma electrónica. Fijaos que los tres derechos que tienen que ver con la seguridad son, aparte de la garantía de la seguridad, es un término duro jurídicamente hablando, los otros dos tienen que ver con la identidad electrónica. Y claro, aquí es donde tenemos que empezar a repartir estopa, porque mucho me temo que una lectura profunda, bueno, no demasiado profunda, pero vaya, la tercera o cuarta lectura de la ley ya nos conduce a entender que tenemos un modelo de una cierta inseguridad documental. ¿Por qué? Pues miren, porque yo podría contratar al señor Javier Cao y me haría una estupenda auditoría. Y además me diría, mire, yo le certifico y le prometo y sin perjurar le garantizo que usted cumple el 100% de la ley. Y por tanto, usted es un machote, un campeón. Lo cumple todo, tanto en la ley como en el esquema. Bien, está muy bien, pero claro, es que aún así, cumpliéndolo todo, yo podría realizar elaborados fraudes, y ni siquiera muy elaborados, para tener toda la prueba yo y sencillamente convertir en etéreas todas estas garantías. Por ejemplo, esta ley, la ley 11, y el esquema evidentemente pues la sigue, nos permite firmar documentos con sistemas inseguros de firma electrónica. Mire, yo puedo dar una contraseña mala a un empleado público o a un órgano administrativo y va a firmar con eso. Y la ley lo permite. Será cada administración la que elevará el nivel si lo desea, pero ciertamente se puede cumplir la ley y producir firmas inseguras, lo cual no parece ser un tema demasiado recomendable, sobre todo en algunos ámbitos donde la ciudadanía tiene incluso una cierta sospecha hacia la administración. Ámbitos donde ha habido poca transparencia, ámbitos donde ha habido ciertas desviaciones presupuestarias, desviaciones urbanísticas, parece poco razonable pues que utilicemos sistemas de firma electrónica no verificables, por ejemplo, o incluso manifiestamente inseguros, y eso permite el artículo 13, lo permitirá el artículo 18 en determinada interpretación, lo permite desde luego el artículo 19, que no establece ningún requisito, lo permite el artículo 29, lo permite el artículo 30 en régimen de copias. Ninguno de estos artículos establece ninguna obligación de seguridad real en cuanto a la firma electrónica ni la protección de estos documentos. Es más, a diferencia de países quizás más civilizados en esto, como Alemania, aquí lo de poner sellos de fecha y hora es puramente voluntario. Mire, sí, los documentos llevarán fecha, pero no tiene por qué ser una fecha garantizada por nadie. Luego tenemos un cierto problema para evitar, ¿no?, luchar contra posibles antedatados o postdatados de los documentos. Y esto es preocupante. Las cosas son lo que son, es preocupante. Por tanto, en función del análisis de riesgos, como que en función del tipo de expediente evaluado en este análisis de riesgos, tendremos que elevar las medidas de seguridad. Y luego, claro, fijaos que además a mí hay una cosa que me encanta, ¿no?, que es la posibilidad de darle al ciudadano un documento auténtico, ¿no?, una copia auténtica o un original auténtico que puede dejar de serlo. Porque, claro, yo le puedo dar un documento al ciudadano que lleva un código de verificación electrónica y dice la ley que solo es válido mientras sea verificable en mi página web. Con lo cual, yo, administración, me he convertido en juez y parte. Además, no tengo ningún problema. Puedo invalidar las pruebas que le doy a los ciudadanos. Mire, yo en papel esto no lo había visto nunca. Y esto es preocupante. Y la ley lo autoriza. Y entiendo que lo autoriza porque es cómodo, es eficiente, es barato y ayuda. Es cierto que ayuda. Pero atentos con un mal uso de estas posibilidades que la ley pues ha decidido dejar abiertas para todas las administraciones públicas. Y bueno, no hablemos de la existencia de ni siquiera cualquier tipo de obligación en materia de generación de evidencia electrónica de actos de publicación, porque sencillamente el legislador desconoce esta materia. O sea, sí, usted tiene obligación de publicar en su web y debe hacerlo de forma segura. Bien, pero no hay ningún cuerpo de práctica que nos hable acerca de cómo va a ser esa prueba judicial en caso de que tengamos que demostrar. Y claro, ¿qué significa? Pues que hay que reconocer que el cumplimiento de la ley no implica ninguna garantía efectiva. Con lo cual, pues tendremos realmente que trabajar profundamente esta cuestión. Pero es más, es que el esquema nacional de seguridad, lejos de resolver esto, lo agrava y de forma considerable. ¿Por qué? Porque la metodología de clasificación, ¿no?, de categorización, que nos ha explicado pues muy bien Javier, nos lleva sencillamente a catalogar de nivel bajo todos los documentos administrativos. ¿Por qué? Porque el criterio para catalogar, que recordaréis que es el impacto que tiene, dice cosas como que, hombre, si el impacto es la infracción de los requisitos formales de una ley que tenga carácter subsanable, pues eso nos lleva a que en general, con algunas excepciones, la inmensa mayoría de los documentos administrativos sean sencillamente nivel bajo. Y claro, ¿qué significa que algo es nivel bajo? Pues que vivimos peligrosamente. Nos miramos las medidas mínimas del esquema y vemos cosas como que, mire usted, se puede utilizar cualquier sistema de autenticación para acceder a estos documentos, a estos expedientes, a estos archivos, lo cual, claro, puede ser insuficiente, más que claramente, en este caso, desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal.
Yo no creo que sea razonable que en general cualquier método de acceso, incluso aquellos que son manifiestamente endebles y débiles, valga para acceder a los documentos electrónicos. Es más, no existe ninguna obligación, por ejemplo, y esto aplicaría a las publicaciones electrónicas, de proteger los registros de actividad, con lo cual, claro, a mí me llama la atención, me parece inaudito, si de alguna forma estamos diciendo que la Administración es capaz de demostrar que publicó en su perfil del contratante, ¿no?, fehacientemente el inicio de la difusión de un documento que aparece allí. Con lo cual eso es un problema, tendremos que trabajarlo. Es decir, el esquema de seguridad nos dice que no es necesario proteger y generar evidencias electrónicas robustas. Nos dice además que no tenemos que preocuparnos demasiado por establecer controles de contratación con terceros, lo cual también es sorprendente teniendo en cuenta pues, que mi gestor documental o mi gestor de archivo puede estar en manos de un tercero, público o privado. No parece razonable, por ejemplo, que se inaplique completamente el control. El control no existe, no aplica, es innecesario. Luego, además, tampoco aplica, por ejemplo, una cosa que me ha llamado ya totalmente la atención, que es no tenemos por qué bloquear el puesto de trabajo, con lo cual nos podemos ir de la oficina, dejar el ordenador con la pantalla abierta, que cualquiera acceda, ¿no?, y pueda ver los documentos administrativos que hay en pantalla. Bueno, yo creo que ciertamente el régimen que se comentó ayer muy correctamente, de que en general la documentación administrativa no es pública, pues nos debería llevar a aplicar este control. Pero es más, la cosa nos lleva ya al borde del abismo en ciertos casos, al borde del abismo total, ¿no? Porque, miren, no es obligatorio usar criptografía robusta, no es obligatorio aplicar controles de borrado y destrucción, lo que me parece injustificado absolutamente desde la perspectiva de la documentación administrativa, que recordad es la documentación de los destinatarios de la norma. Esta es una norma dirigida a administraciones públicas, de actividad formalizada documentalmente. Me parece increíblemente sorprendente la admisión de cualquier mecanismo de firma electrónica, como dije antes. Claro, ya la ley lo permite, lógicamente el esquema hubiese sido una oportunidad de reparación del daño causado en la ley, pero no se ha aprovechado. Por ejemplo, se podría utilizar contraseñas de baja calidad. Ninguna aplicación de sellos de fecha y hora, lo cual permite producir documentos de fecha completamente inverificable. Y ya, en definitivo, la no aplicación del control de copias. Con lo cual, parece ser que cumpliendo el esquema nacional de seguridad con una excelente certificación, no necesitamos ni siquiera guardar copia de seguridad de los documentos electrónicos. Ahora díganme que realmente los datos de los ciudadanos están protegidos. Pues mira, aplicando el esquema no. Otra cosa es que efectivamente el esquema nos dice que esto es un cuadro de mínimos, nos dice que hagamos un análisis de riesgos y que de alguna forma pues, eso nos permite salvar el tema. ¿Cómo? Pues mire, oiga, cojas una metodología de análisis de riesgos. Sí, Magerit está bien, por ejemplo, es lo que se ve, se lee entre líneas del esquema, usemos Magerit. Pero bueno, por ejemplo, en documentos electrónicos no estaría mal utilizar metodologías complementarias específicas del ramo, ¿no?, como Drambora, por ejemplo, o WePreserve en materia de conservación a largo plazo, y después conviértame esto en medidas adicionales de seguridad. Pues de esta forma, al menos en aquellos expedientes donde tengamos conflictividad y sepamos que vamos a juicio y que al final el ciudadano nos fiscaliza, porque yo tampoco voy a decir aquí que esto tenga que hacer para todo absolutamente, pero en aquellos que son importantes, por lo menos tendremos un cuadro bastante por encima de los mínimos legales, como digo, son insuficientes para garantizar de forma efectiva que sí, que los datos de los ciudadanos están a salvo. Y con esto, pues creo que tenemos un poco de tiempo para el debate. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por la exposición. Personalmente me has permitido evolucionar. He comentado al principio entusiasmado, preocupado, asustado, ahora ya pánico, Aterrado, ¿no? Directamente. Pero bien, damos turno, por tanto, al debate. Así que aquellos que estén interesados en formular alguna pregunta, este es el momento adecuado. Nadie se anima a iniciar el debate. Hola, buenos días. Soy Juan Mármol, miembro de la Asociación Murcia, a la que también pertenece Javier. Y nuestra asociación se preocupa también de una cosa muy importante, de algo que habéis comentado desde el principio, que es el tema de la auditoría de los sistemas de información. Tanto la Ley 11 como la LOPD, el Real Decreto y ahora el Esquema Nacional de Seguridad establecen por ahí la velada obligación de que hay que supervisar los sistemas. No puede haber control sin supervisión. No puede haber control sin que se verifique que el control funciona, ¿no? Javier antes lo ha ilustrado, se ha comentado también después. En vuestra opinión, ¿esto es un arte? ¿Es una fórmula que alguien llega y firma un papel diciendo que las cosas están bien y ya hemos cumplido?
¿O habría que establecer algunas pautas al respecto? Bueno, respondemos, desde la perspectiva propia de la seguridad, la auditoría es siempre un control compensatorio. Está para detectar lo que no puede estar funcionando bien, con lo cual tiene un papel crítico. Y bueno, tenemos la conciencia de que suele ser un proceso de revisión, de examen, a ver qué estoy haciendo mal, ¿no? Es intentar detectar lo que puede fallar antes de que falle. O sea, tiene un sentido puro y duro de recuperar o de intentar evitar incidentes. Debería ser una competencia de alguien. O sea, si alguien con un criterio de solvencia técnica afirma algo en un momento dado, la verdad es que la auditoría es una foto puntual en un momento dado, en unas circunstancias concretas, debería responder luego por esa afirmación de cara a que no se generen falsas confianzas, ¿no? Lo cómodo es que la auditoría sea lo más ligera, que mire lo menos posible, que me pinte lo mejor posible, pero si eso no es la realidad, no es la auditoría deseable. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que es un proceso serio y, bueno, tiene que tener ese afán de detectar lo que nos va a hacer falta recuperar, lo que nos va a hacer falta corregir antes de que el incidente pase, ¿no? De la propia perspectiva de seguridad. Yo voy a añadir alguna cosa. Vamos a ver, el caso es que yo creo que sé por dónde vas. Es decir, ¿cualquiera puede auditar esto? Pues no lo sé. Yo no lo sé. Creo que nos falta, y eso es un debate que está abierto desde hace mucho tiempo, que yo creo que se está haciendo muy buen trabajo a nivel de asociaciones, que nos falta un cuerpo de práctica. O sea, hoy en día, por ejemplo, lo que sí es muy fiable y está muy tratado es la certificación de seguridad, la certificación del proceso. Esto salió, ¿no? La 27001. Sí tenemos un marco, por ejemplo, para saber quién puede hacer el trabajo de llevarnos a una certificación. En una simple auditoría, y esto lo hemos vivido en muchos ámbitos, sobre todo en firma electrónica, pues te has de fiar un poco de criterios que a veces son incluso extranjeros, que la mayoría de estos criterios nos vienen del mundo de los norteamericanos y son criterios de derecho muy flexible. Sin embargo, pueden funcionar. Ahora, yo entiendo que la administración tiene que tener un cierto criterio y saber pues que una parte la pueda auditar internamente, siempre que los auditores tengan una cualificación mínima, que otra parte la pueda auditar externamente, siempre y cuando los auditores además sean independientes, una cosa muy clave. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que una certificación CISA sería un mínimo para jugar a esto, porque el no CISA pues te puede dar tan pocas garantías que no te valga, pero mucha gente creo que apostaría porque esto se fuera cada vez profesionalizando más y acaba habiendo quizás un estatuto específico de un personal tipo específico. En evidencias electrónicas nos pasa lo mismo. En algún foro hemos llegado a reclamar la creación de algo así como un informático forense, ¿no? Controlado por el juez, que realmente sea un independiente perito para el juez, que esté un poco libre de sospecha, ¿no? Porque no acabas en el juicio pues, con la pericial de una parte, la pericial de otra parte, todos diciendo que evidentemente diciendo que la contraseña es segura, otros diciendo que es insegura, y eso genera un problema. Entonces, en general, todo lo que tiene que ver con revisión, hoy en día es mejor pedir algo como CISA, que sin ser muy, no es que no sea legal, pero sin estar reglamentado en España, pues es muy válido, que no pedir nada. Y si algún día viene algo más, pues mejor. Y el trabajo, por ejemplo, que se está haciendo en la APEP, en concreto, para la parte de auditoría de protección de datos secretos personales, es muy buen ejemplo. Yo creo que las cosas tienen que ir por aquí, poco a poco, y igual que hemos hecho en firma electrónica, que aceptamos certificaciones muy robustas y aceptamos luego pues auditorías no tan robustas, pero que cumplen unos mínimos fuertes de seguridad y de calidad. Yo quería preguntar, vamos a ver si la ley 11/2007 y el esquema es aplicable a la Administración General del Estado. ¿Cuál es tu opinión sobre la aplicación de esta norma en la Administración de Justicia, donde el abismo puede resultar incluso más profundo? Bueno, yo aquí lo único que diré de momento es que Justicia se ha reservado su propio esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, el EGIS, que todavía tenemos que ver con ojo crítico, ¿no? Si no digamos estas cosas, ¿no? Hacer el pito grillo. Pero Justicia, digamos que es como un mundo aparte, ¿no? Es casi como se les ha permitido el tener red diferente, y eso va a generar, claro, posibles disfunciones. Yo creo que Justicia, igual que en electrónico, igual que en papel, tiene un reto mayor incluso que el resto de administraciones públicas. Bueno, de hecho el esquema se aplica también a las comunidades autónomas, también a las entidades locales y su sector público vinculado. Pero eso van a tener un reto mayor, porque bueno, vienen de una cultura pues quizás un poco más caótica de gestión, ¿no? Por cómo ha crecido el sistema. Son archivos, por ejemplo, en papel se ha visto de forma muy particular, y de hecho incluso, ¿no? Su sistema archivístico en papel está parcialmente desacoplado del general, con lo cual eso va a generar algunos posibles problemas. Pero claro, tenemos que ver qué es lo que pasa con eso. Yo hasta que no vea el EGIS publicado
me voy a reservar la opinión. Espero que lo tengan bien coordinado, porque si no podemos tener problemas adicionales que serían poco deseables. ¿Alguna pregunta? Buenos días. En primer lugar, enhorabuena tanto a Javier como a Nacho por las exposiciones. Yo tenía una cuestión un poco complementaria a lo que han planteado antes. Estamos hablando de esquema nacional de seguridad y se direcciona a las administraciones públicas. Una primera pregunta es ¿por qué no se haría extensible a cualquier organización del ámbito público o privado y tenemos de verdad, en lugar de una especie de torre de Babel que ahora mismo tenemos de certificaciones parciales, tenemos de verdad un esquema nacional de seguridad que aplique criterios uniformes a cualquier organismo público y privado de España? Y una segunda pregunta va sobre todo de cara a Nacho. En los foros de evidencias electrónicas, las guerras, en algún caso, textualmente que estamos asistiendo, incluso con unos niveles de acritud en ciertas presentaciones y actos muy importante, a los que estamos metidos directamente en proyectos, nos hacen pensar que todavía estamos bastante lejos de que incluso a nivel de interpretación judicial, incluso de los peritajes que estamos haciendo, no hay ni mucho menos un criterio uniforme respecto a la validez de las evidencias electrónicas. Y quería preguntaros cuál es vuestra opinión. Muchas gracias. Al tema de la generalización de marcos normativos, a nivel nacional, España, por desgracia, no es un líder en proponer o regular seguridad, sino que va imitando modelos que van mucho más avanzados, como puede ser el americano, ¿no? En ese sentido, incluso a mí lo que me preocupa es que si algo tan básico como la regulación de protección de datos tiene un grado de incumplimiento tan alto, esto que son requisitos mucho mayores, que suponen un salto importante y un intento de tomarse un poco más en serio la seguridad, ¿qué respuesta va a tener, ¿no? La sensación de que si no se cumple el esquema, ¿qué va a pasar y qué consecuencias tiene? Visto que en protección de datos, como no las hay, el grado de aplicación es muy relajado, está también entre las dudas que genera esto, ¿no? Es decir, bueno, si no hay seguridad y el ciudadano se ve comprometido, ¿qué le va a pasar, ¿no? ¿Qué derecho a reclamar va a tener? ¿Qué consecuencias puede tener? Si no hay una motivación, nuestra mentalidad es la que comentaba yo en la frase, ¿no? Creemos que todo es seguro hasta que la realidad nos demuestra lo contrario. Y no es razonable pensar así. Entonces, en España la legislación es laxa en ese sentido. Y respecto a la evidencia digital es otra fuente de preocupación, ¿no? Porque al final sí queremos que todo esté muy garantizado, pero luego hay que llevarlo a juicio y a ver quién firma los logs, a ver quién lo guarda, todos los que hay que guardar, y luego quién los firma. Y además, ¿qué regulación hay que lo regule? O sea, que ni siquiera a lo mejor la conservación está garantizada. Bueno, muy buena pregunta, Renato, muy buena pregunta. Más complicado lo que parece, porque además es que la cosa no se queda solo en esto. O sea, efectivamente el esquema es limitado, pero claro, ¿por qué es limitado? Porque ¿a quién se aplica? A los sujetos destinatarios de la ley. Y esta ley, a pesar del nombre, ¿no?, cosa que ya hemos explicado muchas veces, pues una ley de procedimiento administrativo electrónico. No veo que haya mucha cosa más. Hombre, sí, podrías poner algunas relaciones de los ciudadanos que no son propiamente procedimentales, ¿no?, la participación ciudadana, pero en realidad es una ley de procedimiento administrativo. Y además para administraciones territoriales, porque no me incluye universidades, la estamos incluyendo por la supletoria en algunos casos. Por ejemplo, en la legislación catalana directamente se las mete a todas las entidades creadas por ley, se le extiende, pero se extiende de una forma un poco forzada. No me incluye corporaciones profesionales. Bueno, la ley valenciana sí, la ley valenciana ha incluido expresamente corporaciones profesionales. Entonces, claro, el marco es el que es. Y es cierto que además la cosa se va a complicar más, cuando tenemos el de protección de datos, que es general para todos, porque deriva un derecho fundamental, clarísimo. El de administración electrónica, que es a las administraciones territoriales, y luego supongo que vía convenio lo iremos metiendo a todo el mundo, ¿no?, por aquello de mantener la materialidad de las garantías. Pero es que ahora nos viene el de protección de infraestructuras críticas. Como usted sea un servicio público esencial, una administración pública gestionando un servicio público esencial, que una infracción de seguridad genere un impacto en forma de mortalidad, entonces le va a caer a usted el plan específico. Y además, si usted gestiona servicios sujetos a protección civil, le va a caer también la normativa correspondiente. ¿Qué significa esto? Pues que aquí tenemos una superintegración de requisitos, que nos vienen requisitos por todas partes, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, efectivamente, para decir quién soy yo, a qué me dedico y cómo integro todos los requisitos, toda la lluvia legal de requisitos en algo gestionable.
Y esto es la única forma de hacerlo, de hecho lo ha avanzado Javier, es ponerlo en un framework, en un marco de trabajo, ¿no? Como conocemos las albóndigas, no como carne de varios tipos, al final salen carne picada, mezclada, pues lo mismo. Entonces, oiga, mire, yo voy a certificar mi proceso de seguridad con suplementos, el suplemento de mi actividad privada, el suplemento de mi actividad pública, si procede el suplemento de mi actividad como prestador de servicios públicos esenciales bajo control del Ministerio de Interior, del Centro Nacional correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es la única manera de hacerlo. ¿Y eso qué requiere? Pues requiere un nivel de madurez que lamentablemente no tenemos. Y además requiere ejercicios, no esfuerzos para que otros que lo quieren cumplir y no están en el ámbito de estas normas, pues también lo puedan cumplir. Ahora, el tema de las evidencias. Eso es muchísimo más complicado. Muchísimo más complicado. Porque claro, al final tú no le puedes decir al juez que un señor porque compró una máquina certificada por alguien, eso ya genera prueba, porque el juez no funciona de esta forma. El juez al final lo que va a decir esto está muy bien, pero yo voy a juzgar de acuerdo con lo que me parezca plausible, lo que me parezca creíble, en función del valor de probabilidad, de certeza de la prueba. Y esto se consigue con años de juicios y años de experiencia. Por esto se aprende. Hoy el papel no funciona judicialmente porque sea seguro, que no lo es. No lo es. Funciona porque, en general, en un orden de probabilidad altísimo, en una magnitud de altísima probabilidad, normalmente cuando a un señor pues firma con su firma escrita un papel pues, y un perito calígrafo pues nos dice que más o menos eso es cierto, pues bueno, funciona siempre. Como más o menos funciona siempre, al cabo de muchos años, pues ya nadie lo discute. Las evidencias electrónicas pasa lo mismo. Nos falta el cuerpo de práctica. Nos falta el saber cómo hacerlo, que los jueces lo vayan entendiendo, teniendo en cuenta que son gente común, ¿verdad? El paradigma de que el juez no tiene por qué tener conocimientos especializados, y eso choca con los intereses de la industria y choca con los intereses de los compradores. En estos foros, en el último en Securmática, por ejemplo, la banca decía, yo quiero que me digan cuál es la máquina que tengo que comprar para tener pruebas electrónicas. Bueno, mire, difícilmente se le va a poder decir eso porque se tendría que hacer un tipo de ley muy particular. ¿Que es cierto que el marco normativo está desfasado? Sí. ¿Que es cierto que el propio Esquema Nacional de Seguridad se ha quedado corto? Lo dije antes. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Poner buenas prácticas, generar cultura, formar a los jueces y generar sobre todo muchas experiencias que funcionen. Y ya hay casos donde se ha ido a juicio pues con evidencias electrónicas malas y se han perdido, y se ha ido a juicio con evidencias electrónicas buenas y se ha ganado. Y también, por complementar un poco, hay un sector que creo que sí que es una buena referencia, una buena guía y a donde deberíamos de mirar, y es el de la banca. La banca, que sufre la inseguridad y que paga la inseguridad, sí está haciendo las cosas bien. Está robusteciendo correctamente sus áreas tecnológicas, está creando las áreas de seguridad de la información con carácter general, creando incluso áreas de continuidad de negocio, e incluso tienen departamentos de cumplimiento normativo, porque tienen requisitos de continuidad de negocio, del EOPD, intentan unificar en una sola área esa visión global de, bueno, qué tengo que garantizar y eso cómo lo transfiero o cómo lo coordino dentro de la organización, ¿no? Ellos son una referencia, pero porque asumen, digamos, que pagan el coste de la inseguridad, con lo cual tiene una motivación clarísima donde el coste-beneficio o la economía de la seguridad pues les lleva a hacer proactivamente cosas. Las administraciones públicas, pues, en ese sentido pueden mirar hacia allá como referencia, pero claro, también supone pues, tomarse las cosas con la madurez que se están tomando ellos. Yo solo un comentario adicional a lo que has dicho, que es que claro, no olvidemos una cosa, que el de esto antes lo hemos dejado pasar de lado. Claro, no olvidemos que la administración tiene un modelo particular de responsabilidad que es más gravoso que el de la banca, con lo cual realmente tenemos que importar esas buenas prácticas a nuestras organizaciones. Y eso tendrá impacto en los pequeños, que tendrán, por ejemplo, como muy bien dice el esquema, que utilizar la política de seguridad de los grandes, y luego tendrá impacto en cómo organizamos la administración. O sea, la Administración General del Estado, por ejemplo, tiene desde la perspectiva de los funcionarios, tiene un cuerpo, por ejemplo, superior de funcionarios en telecomunicaciones, en autoridades de la información, que podrían reconvertir parcialmente en un cuerpo de auditores. Comunidades autónomas, pues no. Eso no significa que nadie está haciendo nada. En realidad hay muchísima inversión pública en seguridad. Y es lo que dice también Javier, que cuando se hacen las cosas bien no se ven. Solo se ven cuando se hacen mal o cuando hay problemas de seguridad. Pero claro, sí que es cierto que el esquema será un acicate y eso sí es un gran valor y hay que reconocérselo y hay que alabar la iniciativa de poner un esquema, porque sí que será un acicate para que se pueda desatar algo de inversión pública y algo de gasto público en esto, y una cierta transformación de nuestro personal y una cierta cultura. Ahora, es un proceso largo y es un proceso con el que, desde luego, no debemos ser complacientes. Esto hay que ser crítico, hay que decir, oiga, mire, sí, usted me ha dado esta norma, pero hay que mover a la gente, hay que ver dónde están los posibles problemas y, como digo, hay que unificarlo todo para que funcione bien. Y eso es una cuestión que, bueno, caeríamos en un error, por ejemplo, si sencillamente dijéramos, bueno, pues voy a poner aquí 4 medidas estéticas para cumplir con este esquema, voy a llamar a un auditor que me lo certifique y ya he acabado. No, si detrás es un verdadero cambio de cultura, al final tendremos problemas. Y si hay un problema en sede ciudadano, va a pagar la administración y va a pagar más que lo que pagaría la banca, porque la banca aún puede decidir a juicio, con la administración, con responsabilidad objetiva,
por el funcionamiento correcto, ¿no? Normal o anormal, pues venga, mire, yo he seguido el funcionamiento normal, he cumplido todas las leyes, pero se han perdido sus datos. Bueno, pues la administración paga. Por tanto, es importante ser estricto y riguroso en esto. ¿Hay alguna pregunta más? Adelante. Hay una cuestión recurrente que ha salido a colación a lo largo de diversas intervenciones en esta mesa y que a mí es la que me preocupa porque en definitiva es la garantía última del sistema y es el tema de la justicia, ¿no? No ya del funcionamiento de la Administración de Justicia, que también, sino sobre todo de la formación de los jueces. Porque yo creo que en general tenemos un problema, no ya desde el punto de vista de jueces y magistrados, sino en general de los juristas, y en concreto, y hablo en primera persona, en las facultades de Derecho, donde no estamos, y en alguna ocasión con Murcia lo hemos hablado, con Juan Mármol, con Javier, sobre la necesidad de llevar a cabo actuaciones de formación específicas en materia de tecnología para juristas. Y esto lo podemos exportar al ámbito general de los funcionarios, no solo el jurista, pero el jurista me refiero porque ahí está en definitiva la semilla que se puede sembrar para que haya una exigencia real, ¿no?, de seguridad, donde en sede judicial, abogados, sobre todo funcionarios de justicia y jueces de tribunales. Y a mí lo que me preocupa realmente es el abismo tan tremendo que existe en el ámbito de la justicia en relación a las cuestiones tecnológicas y con carácter más general en las administraciones públicas. Parece que hay una cierta aversión hacia los informáticos, ¿no? Aquí muchos de los que estáis aquí lo sois y podéis hablar en primera persona de algunas experiencias. De manera que yo creo que una de las medidas más importantes que habría que empezar a tomarse en serio es la formación básica, no digo ya especializada, sino básica en cuestiones tecnológicas en el mundo de la función pública y en concreto también, y hablo, insisto, en primera persona, en las facultades de Derecho. No sé qué ideas, qué medidas, qué se podría hacer en este sentido. Yo también a eso añadiría, porque lo veo desde la otra orilla, que al personal técnico hay que decirle cuáles son sus limitaciones legales. O sea, Samuel en su web es un fiel reflejo de decir, oiga, que usted ha hecho un desarrollo que está incumpliendo una ley. No es concebible que un análisis funcional no contemple requisitos legales, no es concebible. Entonces, lo comentábamos también ayer, esto empieza a ser multidisciplinar y tiene que integrarse bien un área jurídica que asesora un área técnica y un área técnica que asesora un área jurídica, pero es un terreno común, complementario, pero que tiene que trabajar de manera conjunta. Lo que pasa es que sí que es verdad que en las universidades no lo están resolviendo. Imagino que será vía formación complementaria, pero... Yo la verdad es que tendría bastantes comentarios, porque claro, lo cierto es que no hay una estrategia única para resolver esto. Por ejemplo, yo he podido vivir, por ejemplo, el tema de la firma electrónica. Eso sí que lo he vivido ya en retrospectiva, ¿no? Que hicimos, por ejemplo, en la Agencia Catalana de Certificación cuando nos encontramos con el rechazo social a la firma electrónica. Por ejemplo, si me da la tarjeta, me movía así, veía que no se caía el chip y luego lo guardaba en una caja y no lo usaba jamás. Cursos. A mí me llamó mi jefe y me dijo, Nacho, vas a dar 12 cursos cada año de firma electrónica. Tú 12, este 12 más, este 12 más. Y la escuela de funcionarios en este caso, y lo mantiene. Tiene una batería de cursos. ¿Qué más cosas se han hecho? Por ejemplo, se puso parcialmente en el temario de oposición. Es que no ayuda. ¿Qué más cosas se han hecho? Pues hombre, hemos actuado, por ejemplo, como soporte judicial, como peritos judiciales en algunas ocasiones, cuando yo estaba en la agencia. Acá todo esto genera cultura. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Ahora lo que estamos haciendo es diversos niveles de divulgación. En Cataluña se ha constituido un centro específico de seguridad de la información, el CSICAT, que de alguna forma está coordinado plenamente con el CNI y otros. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo pues divulgación en Facebook, divulgación en LinkedIn, está haciendo vídeos, está haciendo cursos ya específicos a nivel de universidad, está empezando a hacer cursos ya a nivel específico de seguridad, está haciendo presentaciones en todas las jornadas de administración electrónica junto con la OC. Todo eso colectivamente sumado ayuda. Y el esquema, de hecho, lo ha recogido. El esquema tiene una cláusula en la que dice que cuando habla de la formación de los empleados públicos en esta materia, habla de, es la ley de administración electrónica directamente. Cuando habla de eso, lo primero en lo que dice que debe ser formado el funcionario, ¿no?, y el empleado público, la empleada pública, es precisamente en seguridad de uso de los sistemas. Entonces, hombre, igual podríamos empezar a dar menos cursos de Word o de OpenOffice y dar quizás más cursos de seguridad. O si damos cursos de OpenOffice y de Word, pues hombre, pongamos unas horas más para que entiendan el tema de la seguridad. Pues yo creo que se necesita un cierto proceso de transformación. Y finalmente, y con eso os dejo de aburrir,
Por la parte universitaria, creo que efectivamente la teoría de los compartimentos estancos es un inhibidor brutal a todo esto. Es decir, no se pueden comprender estas normas desde la óptica jurídica si no tienes un conocimiento técnico mínimo. Y no se puede comprender desde la perspectiva técnica nada de estas normas si no entiendes cómo funciona mínimamente el derecho. Entonces, se necesitan profesionales híbridos. Y eso es un esfuerzo por parte incluso de la academia, donde quizás Bolonia da una oportunidad. ¿Alguna cuestión más que se quiera plantear? Bien, si no hay más preguntas, damos por cerrada esta mesa, agradeciendo a los ponentes su participación y a vosotros por vuestra asistencia. Gracias.